Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos de dinero de una forma diferente. Desde nuestra propia mirada, siendo mujeres y financieras. Tengo el placer de compartir esta conversación con la Clau de Billetera Expansiva. Y yo con la Palo de Finanzas Sanamente. Así que empecemos hablando de dinero en femenino. Ya, qué emoción. Este es nuestro primer capítulo del podcast. De hecho, este es un capítulo de prueba, que no sabemos si va a ser la versión final. Así que, bueno, felices con la Palo de comenzar esta aventura de dinero femenino. Y bueno, obviamente que les queremos contar por qué estamos acá y cómo nos conocimos, para que sepan quiénes somos y con quién van a estar durante este podcast. Estoy súper emocionada de este primer capítulo, este piloto. Vamos a ver si esta es la versión que sale o sale otra, pero está bueno. Y uno se da vuelta para empezar, ¿eh? Como que es difícil dar el puntapié inicial, pero lo importante acá es que ustedes sepan qué nos trajo finalmente a este encuentro, cómo nos conocimos y quiénes somos. Y bueno, yo les voy a partir contando que yo inicié en las redes sociales hace justo un año aproximadamente desde la grabación de este capítulo del podcast. Y yo quería hablar de finanzas conductuales. Y yo veía en las redes sociales y no veía muchas personas hablando de esto. Y un día, unos meses después, me aparece Billetera Expansiva y dije, ella habla lo mismo que yo, voy a contactarla, tal vez podamos, no sé, conversar y hacer alguna colaboración, hacer algo, ya que somos no muchas mujeres en finanzas y yo muy partidaria de hacer colaboraciones. Yo vengo del mundo corporativo, harto hombre, poca mujer, entonces fue como una luz de esperanza y dije, aquí hermana te encontré, hagamos una junta, y así contacté a la Clau. Y ahí la Clau de muy buena disposición me dijo que sí. Y ahí nos juntamos una primera reunión y ahí cuenta Clau un poco qué fue lo que fuimos hablando. Sí, la verdad es que la Palo me contactó y ya tiene un poquito más de experiencia que yo. Yo partí hace un poco menos en el mundo del Instagram, con este Instagram que es Billetera Expansiva, donde entrego educación financiera. Entonces, en realidad, la Palo me contactó un día, hablamos por Instagram y fue como obvio, a mí también me encanta colaborar, me encanta que se generen como estas redes, creo que son súper positivas, ir relacionándose con personas que buscan al final lo mismo que uno. Así que nos juntamos y yo creo que estuvimos como 3 horas en esa primera reunión. Estuvimos hablando de la vida, en realidad, conociéndonos, y fue, claro, muy chistoso porque coincidimos en muchas cosas y de repente la Palo dice como, bueno, entonces hagamos un podcast. Y la verdad es que yo igual soy bien lanzada con las decisiones, a veces no pienso mucho las cosas, pero no de una forma mala, es como de intuición. Cuando uno tiene una buena sensación con las decisiones, yo siempre soy esa persona que rápidamente dice que sí, no lo piensa mucho y es como, bueno, después veamos cómo lo vamos arreglando. Así que, nos hemos dado vueltas y debemos decir que nos hemos reunido muchísimas veces, pero se ha generado una sensación casi que de amistad ahora con la Palo, Sí. Donde hablamos muchísimas cosas, nos conocemos muchas cosas de la vida de nosotras, así que es bacán igual, porque también es lo que buscamos traspasar en este podcast, como esta relación, bonita relación para poder también mostrarle las cosas a ustedes desde una conversación como de amigas y no desde un podcast técnico y tan profesional. Sí, yo creo que eso es como súper clave. En realidad, esta sensación de conversar con alguien y terminar la conversación pensando, oye, esto podría haber sido un podcast, hablamos cosas como muy interesantes que podrían servir mucho, aportar mucho valor en relación a nuestras propias experiencias personales, y además
tener una buena sincronía, llevarse bien. Finalmente, como tú decís, las conversaciones fueron derivando en una amistad donde definimos y decidimos iniciar este capítulo del podcast un poco contando cómo había pasado todo esto, porque coincidimos en muchos temas por nuestra historia probablemente. Y aunque hoy día tenemos como vidas bien distintas, como tomamos decisiones diferentes en relación a qué hacer en cierto punto con nuestra tranquilidad o ciertos grados de independencia financiera gracias a nuestras inversiones y nuestro ahorro, teníamos algo en común. Veníamos del mundo de las finanzas corporativas, acostumbrada a trabajar rodeadas de bastantes caballeros, bastantes hombres en nuestro entorno, habiendo liderado equipos, a veces siendo la única mujer o siendo muy pocas mujeres en un equipo, y eso como que era muy coincidente en nuestra historia y había muchos puntos en común en relación a cómo mirábamos la inversión, cómo veíamos el diagnóstico de por qué habían pocas mujeres invirtiendo, la sensación de que no se les hablaba a las mujeres cuando se hablaba de plata, la sensación de que estábamos llenas de creencias limitantes o de una sociedad que nos hace creer que las mujeres somos menos capaces de invertir o ahorrar, o que somos más desordenadas con la plata, un montón de cosas que van creando una sensación de que fuéramos menos parte del mundo financiero. Y en realidad, cuando las mujeres estamos en finanzas, nos damos cuenta que lo hacemos muy bien, somos buenas inversionistas, buenas administradoras del dinero, pero que hay poco acceso a la información. Y yo creo que eso fue una de las cosas a las que llegamos en común, como un diagnóstico de hay que hablarle a las mujeres de plata en femenino, con una perspectiva diferente. Y en mi caso, yo soy mamá, me compré una casa, tengo como una historia mucho más tradicional, me casé súper chica y tengo como una estilo de vida muy tradicional. Y a mí lo que me encantó de hacer la colaboración con la Clau es que ella tiene una vida mucho menos tradicional, que pensó fuera de la caja y está en otra dinámica, y ahí quiero que ella cuente un poco qué decisiones tomó cuando se vio con este colchón de tranquilidad poderoso que le permitía decidir qué quería hacer. Sí, o sea, como bien decía la Palo, en realidad, claro, el por qué estamos acá es porque esa sensación de que las finanzas están tan alejadas de las mujeres. Y finalmente nosotras somos mujeres y somos mujeres financieras, pero también hemos lidiado en distintos momentos de nuestra vida con el dinero. Como decía la Palo, siendo mamá, yo siendo viajera, nómade, siendo hija, siendo hermana, en diferentes situaciones de nuestra vida hemos ido lidiando con el dinero siendo mujeres también. Y eso obviamente que ha tenido alguna implicancia en nuestras decisiones. Entonces, a través como de nuestra experiencia de vida y a través de nuestra experiencia financiera, que las dos también somos súper formadas en finanzas, y eso también da mucha confianza. Por eso también yo acepté y feliz de estar en este desafío con la Palo, porque yo sé que la Palo también es súper profesional de la finanza. Entonces eso, como porque estamos acá por una necesidad, una sensación de acercar a las mujeres con la finanza, y qué mejor hacerlo nosotras, siendo mujeres. Y bueno, sí, yo salí de lo convencional hace ya unos años atrás, desde el 2021, yo creo que empezó este camino. Y claro, yo trabajaba como jefa de control de inversiones, una vida muy convencional, un buen cargo, una vida cómoda, la verdad, pero algo no me hacía sentido. Tenía, gracias a mi estructura, a mi forma financiera, el colchón necesario y suficiente para lanzarme a la vida por mucho tiempo en ese momento. Y bueno, decidí lanzarme a la vida. Había sido bien responsable desde muy pequeña.
había hecho como toda la pega, ir a la universidad, ponerme a trabajar inmediatamente, había sido bien estudiosa, y la verdad es que me di un año sabático primero, así que recorrí mucho, he viajado mucho, a mí me encanta viajar. Lo hacía desde antes siempre, pero ahora viajé con mucha más libertad. Y hoy trabajo como nómada digital para una empresa que está en Malta. Aprendí a hablar muy bien inglés. También conocí a mi marido en esta experiencia. Me casé en el extranjero. Después, bueno, tuve que ir a Chile, obviamente, a volver a casarme con mi familia. Así que la verdad es que, claro, o sea, y toda esta libertad, todas estas decisiones, todos estos cambios de países, porque, bueno, vivía en Malta, vivía en Serbia, hace 2 meses atrás llegué a España, y hoy en día estoy evaluando si me voy a quedar en España o no, así que ya lo vamos a ir viendo en el podcast. De hecho, me van a ir acompañando también en estas mudanzas. Así que toda esa decisión, todo ese salir de lo convencional, de empezar también con billetera expansiva, tener un trabajo que también me da la libertad de tener el tiempo para desarrollar también este proyecto billetera expansiva, este podcast, ha sido por también, obviamente, tener y tomar decisiones financieras. Eso, sí, es verdad. Y ahí yo creo que yo tengo una vida, como les decía, diferente. Yo me casé chica a los 24 años, con mi pololo a los 19. Yo quería mucho salir de mi casa, la verdad, armar una vida propia, porque no vivía en un espacio en que a mí me encantara estar. Entonces, finalmente, yo vi en eso una oportunidad, porque encontré al amor de mi vida, la verdad, hasta el día de hoy es mi marido, es mi partner, también cómplice aquí en la creación del podcast para poder hacer algunas cosas, nos ayuda ahí con el diseño. Y hace un par de años lo que a mí me pasó fue que ya hace en realidad 4 años, yo decidí ser mamá por adopción con mi marido. Dentro de las opciones que habían para ser mamá, esa fue la que más me hizo sentido, nos hizo sentido como matrimonio. Y en ese proceso tuve que tener un proceso terapéutico bien importante. Y yo creo que en eso tenemos en común con la Clau, que fue cuando entendimos que el comportamiento tenía mucha implicancia en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar, más que nuestro conocimiento técnico desde el punto de vista financiero. Entonces, cómo nos comportábamos con la plata afectaba mucho nuestro bienestar, y que el comportamiento era finalmente lo que hacía la diferencia. Y yo hace 2 años ya soy mamá por adopción de un niño hermoso, maravilloso, que hoy día tiene 8 años, pero cuando yo lo conocí tenía 6 años recién cumplidos. Un bebé exquisito, una guagua maravillosa que me cambió la vida, y también dije, lo convencional no me da el tiempo para estar lo presente que quiero estar. Ya no estuve sus primeros 6 años de vida, no puedo perderme ni un segundo, necesito ir a buscarlo al colegio, estar presente en los espacios en que él necesite. ¿Y qué trabajo desde las finanzas, desde una gerencia o de un alto cargo ejecutivo en las finanzas corporativas me iba a dar esa flexibilidad? Ninguno. Busqué, lo pensé, ninguno. No existe, la verdad, son trabajos muy demandantes, sobre todo en el horario activo del banco. Entonces la posibilidad de conseguirse permisos y qué sé yo es bien complicado. Entonces yo tenía un colchón de tranquilidad, también tenía ahorro, había sido muy ordenada con mi marido desde muy chica. Yo me casé con mi marido, los dos trabajando por el sueldo mínimo, fuimos haciendo carrera profesional mientras íbamos trabajando y estudiando. Yo saqué mis carreras vespertinas, todos mis títulos, que en realidad dan un poco lo mismo, los pueden buscar ahí en LinkedIn, pero son de especialización en finanzas, como que eso ha sido mi área de estudio, y durante una década estuve trabajando y estudiando sin parar, vespertino. Y dije, ya no va más este ciclo de vida. Tomé todos mis ahorros, todas mis inversiones, saqué cálculos y dije, voy a partir en Finanzas Sanamente, haciendo coaching de bienestar financiero, ayudando a las personas a ser inversionistas, y descubrí que tenía mucho más llegada y se me hacía mucho más fácil trabajar con las mujeres, y en general tenía que ver con desde dónde nos comunicábamos, con las preocupaciones del dinero, con para qué queríamos ser inversionistas. Entonces,
a las mujeres no les bastaba que les dijeras, sé inversionista para transformarte en millonaria. Eso a las mujeres no les bastaba. Necesitaban algo que les hiciera sentido y resonara con ellas en algo más profundo. Las mujeres vinculamos más el dinero al cuidado, al bienestar, al conseguir cosas para las personas que queremos y para nosotras mismas. Y cuando uno va conectando desde ahí, las mujeres van organizando sus finanzas, van siendo inversionistas, porque entienden el sentido que tiene, más allá de ser una acumulación de dinero en sí misma. Y creo que esa es una de las diferencias que queremos romper como mito con el resto de las finanzas tradicionales o lo más conocido del mundo de las finanzas. Y es que uno no se mete a las finanzas para ser inevitablemente millonaria. También lo hace para estar bien, para dar tranquilidad y para cumplir objetivos y sueños mucho más sencillos que ser multimillonaria. Entonces, en eso yo creo que estamos de acuerdo con la Clau. Y ahí también, ella también sentía que había mitos que romper. ¿Cierto, Clau? Sí, o sea, yo también, yo creo que ninguna de las dos finalmente se ha dedicado a tener una vida financiera para ser millonaria. Si no, seríamos millonarias y si no, ayudaríamos a la gente a ser millonaria, pero finalmente ambas somos coach financiero porque entendemos que hay un bienestar, que no se trata solo de dinero. Se trata de que el dinero es un medio para nuestro bienestar emocional, para desarrollar nuestra vida con plenitud, para sentirnos en zona de seguridad. Entonces, ahí se me fue. Napo, eso, que en realidad, que en realidad no queríamos hablar de estas fórmulas mágicas de en 5 simples pasos hazte millonaria, cómo conseguir rentabilidad estratosférica. En realidad lo que estábamos buscando era contribuir a, no tienes que pensar desde ahí para que te importe y te interesen las inversiones. Ni tenés que ser la mejor analista fundamental, ni la mejor analista técnica para tener un portafolio que te aporte, te dé tranquilidad y genere una buena rentabilidad. O sea, de alguna forma era hablar desde otro lugar, conectar desde lo emocional, desde la conducta y desde la psicología. Yo creo que ahí la Clau tiene una especialidad también en finanzas conductuales y fue por donde hicimos el match, como porque ambas tenemos harto gusto por ese tema. Sí, o sea, yo cuando de hecho en esta búsqueda, bueno, estaba en una búsqueda de qué hacer, porque no veía cómo este cargo financiero en una compañía de seguros podía ir más lejos. No sabía cómo podía volver a aguantar 10 años más. Y estaba en esta búsqueda. Yo siempre también he querido ser más emprendedora. Desde chiquitita soy emprendedora. Vendía así como las pulseras de lana afuera de mi casa a los vecinos. Siempre quería ser emprendedora. Entonces, en esta búsqueda de encontrar algo que me hiciera sentido, porque si bien las finanzas me gustan, pero también siempre me ha gustado como el tema más psicológico. De hecho, en algún momento pensé en estudiar psicología, quería estudiar psicología, finalmente estudié comercial y me fui por el lado de la finanza, entonces fue como un poco volver a esto que en algún momento me había hecho sentido. Y ahí empecé a buscar como qué es lo que relaciona la psicología con las finanzas y claro, encontré esta como especialización en economía del comportamiento o neurofinanzas o behavioral finance, como le quieran decir, es todo lo mismo. Donde finalmente era eso que hizo explotar mi cabeza, que conectaba que nosotros como seres humanos tenemos una forma de comportarnos que finalmente afecta a cómo llevamos el dinero. Y ahí fue como, ahora entiendo todo. Porque uno logra entender que hay mucha gente, incluso dedicada a las finanzas, que en la vida personal, la verdad es que llevan las finanzas para súper mal, pero que en la pega lo hacen perfecto. Entonces, claro, como que había para mí un tema como que descubrir, que no me hacía sentido, ¿cómo puede ser? Y ahí lo entendí.
Entonces, claro, nosotras dos tenemos esta mirada más conductual de la finanza, donde también no se trata solo del tecnicismo y no se trata solo de cálculos de rentabilidades y de entender básicamente lo técnico, sino que también se trata de quiénes somos, de nuestros valores, de nuestros ideales, de lo que nos gusta, de nuestros hobbies, de todo en realidad. Porque finalmente el dinero afecta en todo lo que nosotros hacemos, afecta hasta en la pasta de diente que elijo comprar para lavarme los dientes todos los días. Entonces, a nosotros nos gusta esta mirada, yo creo que a las dos nos enamora esta mirada de las finanzas y es como lo que como nosotras queremos ir también hablando en Dinero en Femenino, en nuestro proyecto, en nuestro podcast. Porque si bien vamos a hablar de lo técnico, y queremos hablar de todo, pero siempre con esta mirada que es un poco más emocional y que yo creo que como mujeres también nos conecta mucho más con la finanza. Sí, yo creo que ese es el enfoque y probablemente lo que más nos motiva, ya que también decirles que lo más técnico va a ser lo más reemplazable por la inteligencia artificial. Por lo tanto, la parte realmente compleja de las finanzas está detrás de las finanzas conductuales y por eso es lo menos común de ver finalmente, porque aprender a sacar cálculo apoyado en un ERP o en un Excel o en un instrumento que nos ayude no es tan complejo realmente. Lo difícil es entender qué dicen esos datos, qué nos dicen esos números y qué decisión tomar y cómo me siento con lo que pasa con el mercado y cómo entiendo los ciclos económicos. Y eso en realidad tiene mucho más que ver con lo conductual que con lo técnico, porque cómo las personas reaccionan al mercado o a las noticias del mercado tiene más que ver con su guata que con su cabeza. Entonces, de alguna forma, también queremos hablar de finanzas llevando eso a ustedes, que lo vayan entendiendo, se vayan acercando y vayan rompiendo mitos, rompiendo sistemas de creencia que hacen creer que esto es un tema de algunos, que es muy difícil, que es algo muy complejo de comprender, y tratando de llevarlo de una forma sencilla, simple, para que se vayan acercando y se vayan atreviendo. Así que dejarlas invitadas a nuestro próximo capítulo, donde ya vamos a empezar a hablar de finanzas más duras, pero ustedes sabiendo con quién están hablando y por qué estamos hablando de esto, qué es lo que nos motiva, y invitarlas a seguirlo en nuestras redes sociales, que también nos puedan buscar en LinkedIn, puedan ver un poco nuestro historial, porque creemos que también hablar de finanzas es un tema serio. Así que no basta con ser autodidacta muchas veces para poder entregar información de ciertos temas más complejos. Cuando ya empezamos a hablar de inversiones y decisiones de ese tipo, ahí tener cierto estudio y cierta experiencia contribuye bastante a que sea información más certera. Sí, así que bueno, las dejamos invitadas para el próximo capítulo. Vamos a hablar, vamos a partir con los principales mitos a romper sobre el dinero. Así que nuestro próximo capítulo se va a tratar de esto, de un principal mito, que es lo primero que tenemos que romper para avanzar sanamente con el dinero. Así que invitadísimas a que también compartan, a que inviten a otras personas también a escuchar de nuestro podcast. Nosotras muy felices con este primer capítulo. Nos escuchamos pronto. Que estén bien.